Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Argentina y el Mundo 2007 con el auspicio de las Fundaciones Hamburgo y Cultural Santiago del Estero. Esta noche tenemos un invitado especial, dada su característica de que se trata de un hombre proveniente del campo de la religión, pero que ha tenido su inclusión, su participación en la vida social argentina. Los valores humanos y la Constitución Nacional, este es el tema que va a abordar nuestro invitado, el rabino Sergio Bergman. Tal como es la característica de este ciclo, quiero recordarles a ustedes que una vez finalizada la exposición del rabino Bergman, estarán colocadas a ambos lados de la sala señoritas que van a recibir las preguntas por escrito que ustedes quieran hacerle llegar al expositor. Quiero destacar al mismo tiempo que este domingo a partir de las 10:30 de la mañana esta conferencia podrá ser vista por Canal 7 satelital con llegada no solo a la provincia de Santiago del Estero, sino también a las provincias vecinas, de manera tal que esta nutrida concurrencia que nos acompaña esta noche se va a ampliar con una proyección cultural muy importante, con esta posibilidad que un medio electrónico nos provee de llegar a más gente. Ahora sí, quiero invitar al presidente de las Fundaciones Hamburgo y Cultural Santiago del Estero, doctor Néstor Ick, a presentar a nuestro invitado. Señoras y señores, esta noche, en la continuación del ciclo La Argentina y el Mundo, la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo han invitado al rabino Sergio Bergman para disertar acerca del tema Los valores humanos y la Constitución Nacional. Nuestro visitante, en la primera etapa de su vida universitaria, egresó de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, obtuvo un máster en Educación, graduándose summa cum laude en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y seguidamente profundizó sus estudios religiosos, recibiendo 2 másters en literatura rabínica en el Hebrew Union College y otro en estudios judaicos en el Jewish Theological Seminary. En 1992 se ordenó como rabino, egresando del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer y en el Hebrew Union College de Jerusalén. En 1994 regresó a la Argentina, iniciando una intensa tarea educativa, social y religiosa a través de la Fundación Judaica, creando la Escuela Comunitaria Arlene Fern y distintos emprendimientos sociales solidarios, promocionando además proyectos de desarrollo comunitario y transformándose en un activo protagonista del diálogo interreligioso. Desde el año 2001 se desempeña como rabino de la más importante sinagoga de la República Argentina, ubicada en la calle Libertad número 769 de la ciudad de Buenos Aires. Ha recibido numerosos premios que le otorgaron organismos nacionales e internacionales en reconocimiento a su desempeño académico y a su continua labor social. Recientemente ha publicado su libro Manifiesto Cívico Argentino, en el cual, como ciudadano de este país, resume su pensamiento acerca de nuestras virtudes y defectos y evalúa lo que él considera como las raíces de todos los problemas y crisis que venimos soportando desde hace varias décadas. El rabino Bergman destina muchas páginas de su obra
a examinar el contenido de nuestro preámbulo nacional, mostrándonos que la violación sistemática de las declaraciones contenidas en el mismo y la contradicción existente entre los valores que decimos respetar y nuestra conducta diaria nos han llevado a una situación institucional con un pronóstico realmente incierto. Para reconstruir realmente la República nos propone en su obra otras muchas cosas. Que debemos asumir la solidaridad como un pacto cívico y ciudadano, en el que cada uno tiene responsabilidad por el otro, porque el bienestar es de todos. Que debe promoverse un debate ciudadano orientado en una cultura de respeto por el disenso, la libertad de conciencia y la aceptación de los mecanismos que la democracia republicana establece, para que las nuevas generaciones vean en nuestra Constitución un espacio de debate y articulación de cuestiones que hacen a su vida, sus valores, sus cuerpos, sus almas, sus espíritus y fundamentalmente la institución de valores en el proyecto de un país en el que deben ser ya no consumidores, sino protagonistas. Que resulta esencial el respeto por la ley, ya que sin ella dejamos de ser libres, quedamos librados a los instintos más básicos y elementales, pasando a ser un simple conjunto de voluntades en el que cada uno quiere la libertad de hacer lo que quiere y no lo que debe. Que la libertad es generosa en la medida en que está moderada por el bien común y que no podemos decir que somos libres si cada uno hace lo que siente o lo que se le ocurre sin respetar los derechos de los otros. En la última parte de su obra nos muestra que existe un abismo entre lo que declara la Constitución Nacional y aquello que vivimos en la cotidianeidad, y que la crisis del Estado social en el que vivimos es la manifestación política, jurídica y social de la crisis de valores en que estamos inmersos. Para cambiar ese estado de cosas, nos incita a crear una ciudadanía activa, para la cual lo que valga sea el mérito y la acreditación personal, y que los ciudadanos que en su actividad privada hacen bien las cosas, deben destinar también unas horas del día a trabajos que beneficien a todos. A título personal, creo que estos pensamientos nos obligan a reflexionar acerca de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y de los valores cuya vigencia y respeto resultan insoslayables para nuestra condición de seres humanos. Si la transformación moral que nuestro visitante propone a todos los argentinos se constituyera en el principal objetivo de nuestra sociedad, seguramente nuestros descendientes podrán disfrutar de una existencia más democrática, más republicana, más justa y más solidaria. Rabino Sergio Berman, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ahora sí, señoras y señores, los valores humanos y la Constitución Nacional expone el rabino Sergio Berman. Muchas gracias. ¿Lo hago desde acá o tengo que ir ahí? Acá está. Okay. Bueno, buenas noches y quiero agradecer muy especialmente la invitación a mí. Me honran con la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta convocatoria que ya de por sí la estimo como una asamblea cívica y también una celebración en términos de que lo que me gustaría compartir con ustedes es un espacio de reflexión, de inspiración y de comunión espiritual por la vocación cívica que todos tenemos. Quizás en un estadio todavía latente y no desplegado, pero es la semilla del bien, del árbol, del fruto que quizás no cosechemos, pero que si no regamos, cuidamos y cultivamos, vamos a perder la dimensión más sublime que tiene lo humano, que es la de la trascendencia. No la de la coyuntura ni de la emergencia, no la de la crisis y la noticia de todos los días, sino de la buena nueva, de aquello que es el porvenir.
lo que aún no vemos, pero percibimos que puede ser, aquello que trae la esperanza, no como espera pasiva de lo que otro va a ser, sino como la contribución concreta y cotidiana en las acciones y en la obra en nuestras manos, para que el bien que siempre invocamos y pedimos al cielo se realice en nosotros aquí en la tierra, en los valores que nuestras tradiciones religiosas han promulgado, en los textos revelados y en la inspiración espiritual de hacernos cada vez más humanos, inaugurando aquí en la tierra esa dimensión espiritual que es vivir el reino de los cielos. Por otro lado, en términos de lo que yo quería comentarles o presentarles de la obra del Manifiesto Cívico Argentino, que sería la presentación, si quieren, más ordenada de estas ideas y conceptos, no acabada ni terminada, pero sí iniciada. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo, pero si ustedes me van a permitir una mención muy particular, al doctor Néstor Ick lo voy a llevar conmigo a todas las presentaciones, ya que de alguna manera la síntesis en la presentación creo que presenta de manera precisa y acabada los lineamientos generales del desafío de esta conversación. Les diría más, la síntesis es no solamente precisa, sino conceptualmente acabada, la idea de por qué escribo el Manifiesto Cívico y por qué estoy haciendo este recorrido que es para mí una espiritualidad peregrina del catecismo cívico en la Argentina. Y además, después de pedirle una copia, que me la voy a llevar, podríamos pasar a las preguntas, porque creo que las ideas están por un lado escritas en el libro y por otro lado bien sintetizadas. Sin embargo, algunas consideraciones que ponen el foco no en las ideas y en lo que podemos intercambiar, sino justamente en lo que creo que es la energía espiritual del encuentro, que no lo pueden reemplazar ni los libros, ni los medios, ni las reflexiones intelectuales solamente, que tiene que ver con el encuentro entre las personas. Y considero que eso es muy valioso y muy importante que nosotros lo restablezcamos, porque todos los procesos socioculturales, entre ellos la gesta patria de la nación por construir, tiene que ver con el encuentro entre las personas. ¿Por qué las asociaciones ilícitas se organizan de manera tan eficaz, son noticia y funcionan también en la Argentina? Y las asociaciones lícitas del bien común están caóticas, dispersas, sumergidas a veces en el anonimato de la conciencia pública, pero son vigentes en las tareas concretas y cotidianas donde hay buena gente haciendo buenas cosas. Porque en ese abismo, que no sé bien cómo se resuelve, se nos cae y se nos pierde la esperanza del país. No porque no tengamos con qué hacerlo bien, sino porque no nos hemos aún organizado o encontrado la manera de articular ese bien común que tenemos. Nuestro país es bendito en absolutamente todo. Y los argentinos tenemos culturalmente una afinidad en hablar más de todo lo malo que agradecer y ponderar lo bueno. En esa distorsión sociocultural que no implica no ver lo que está mal y tratar de mejorarlo, pero si solo nos dedicamos a lo que está mal, a expectar, a observar, a criticar, a diagnosticar y a encontrar siempre a alguien que nos hizo lo que nos pasa, en lugar de asumir el lugar que ocupamos en este desafío del país que somos, lo que nos perdemos no es la lucidez del análisis, sino la capacidad de transformar la realidad. Porque ningún analista ni espectador modifica la realidad. Es exactamente igual entre confundir el diagnóstico con la terapéutica. El arte de la medicina requiere del diagnóstico, pero su vocación no es la de diagnosticar. El diagnóstico es un instrumento para curar.
y los argentinos nos enfermamos de excesivos diagnósticos. Tenemos tantos análisis, radiografías, tomografías, análisis de sangre, absolutamente todo tenemos del país. Y además cada uno de nosotros sabe exactamente cómo curar. Porque todos y cada uno sabemos de todo. O sea, no hay argentino que no sepa de absolutamente toda la materia de cómo arreglar el país. Pero a la hora de que nos piden algún grado de compromiso cierto, en lugar de analizar para actuar, nosotros inmediatamente explicamos, no porque no haya razones, de que no nos podemos involucrar. Porque involucrarse ya es hacer política ya es esencial e inherentemente algo malo, nos vincula con los partidos políticos, ¿sí?, que son ese grupo de personas malintencionadas que se han organizado para saquear y conducir el país hacia ningún lugar y apropiarse de absolutamente todo, y que al mismo tiempo, como está todo perdido y nada va a cambiar porque está todo podrido, no vale la pena ningún tipo de esfuerzo y mucho menos formar y educar a nuestros jóvenes para que se dediquen a lo público. Esta sucesión ilógica, que es nuestra lógica de lo que acabo de decir, no forma parte del diagnóstico, forma parte de la práctica. Y ahí está nuestro problema. Porque cuando uno dice que está todo mal, no es que no le falten motivos para el análisis, pero cuando uno actúa sobre ese mal y se sienta a la mesa y le dice todo esto a los hijos, pero no es que le dice a los hijos desde el punto de vista de que les da cátedra, porque ustedes saben que a nuestros hijos no les gusta que le digamos lo que hay que hacer. Y nosotros estamos convencidos de que no nos escuchan, pero ellos escuchan absolutamente todo. Y son especialistas en brechas, no solamente de la clásica entre mamá y papá, que eso es una expertise de los jóvenes, sino de todas las brechas entre lo que nosotros decimos y hacemos. Entonces, cuando nosotros lo que decimos, convencidos que no nos escuchan, es que nada va a cambiar y que está todo mal porque es todo lo mismo y no tenemos futuro, lo que terminamos haciendo sobre ellos es vaciarlos de la utopía, de la mística y de la esperanza, es que puede haber un mañana mejor. La juventud es un estado del espíritu y no una edad. Y no hay juventud sin utopía. Si nosotros vaciamos sistemáticamente de utopía a nuestros hijos, los hacemos jóvenes viejos. Antes de empezar no quieren, están agotados y frustrados. Y al mismo tiempo hacemos algo que no está bien, que es cargarles a ellos la mochila de nuestras frustraciones. Y diciéndoles que por ser el hecho de que ellos son jóvenes, ellos sí van a poder lo que nosotros no estamos dispuestos a empezar a hacer. Los jóvenes van a hacer un país mejor. Los jóvenes no van a hacer un país mejor si aprenden de nosotros lo peor. Y lo peor no es gobernar el país ni administrarlo. Lo peor es lo que hacemos con el pedazo de país que somos. Pero eso también puede ser lo mejor. Si nos hacemos cargo de esa unidad de escala operativa sobre la que tenemos soberanía y responsabilidad. Nuestra vida. Si no nos hacemos cargo de nuestras propias existencias y nuestras propias vidas y no le ponemos energía, convicción, compromiso, transformación y realización al pedazo de tiempo y espacio que es tu vida, no solamente seremos irrelevantes e intrascendentes, sino no habremos contribuido al bien común. Porque de todo lo que tenés no te llevas nada. No los quiero deprimir porque en realidad es para motivarlos, pero además les quiero decir que todos los que vinimos nos vamos. Entonces, entre que viniste y te vas a ir, y de todo lo que tenés no te vas a llevar nada, es sensato, es prudente, además de justo y necesario, que en algún momento uno pare, reflexione y haga algún tipo de inversión de sentido por la trascendencia de su existencia. Los seres humanos tenemos una única herramienta y una sola capacidad
para cerrar la brecha de este sinsentido, de que vinimos pero nos vamos, de lo que tenemos no nos llevamos, y la capacidad humana que se nos dio para cerrar estos abismos es justamente la del amor. Porque por amor vinimos al mundo y por ese mismo amor no nos vamos aunque partimos. Por eso planteo, y vuelvo a insistir esta noche en mi manifiesto cívico, que no es un libro, es una actitud. Apelo al amor a la patria. Una frase un poco dura, porque fue mal utilizada y mal versada en diferentes etapas de la historia argentina. Pero si nosotros no volvemos a resignificar lo que significa amar la nación que habitamos y no vamos a contribuir con trascendencia a nuestra coyuntura de todos los días, entonces aquello que está pactado como valores humanos, que son cívicos, en derechos y obligaciones, en el espíritu de nuestra Constitución Nacional, no lo vamos a poder realizar. Y habremos traicionado no solamente a nuestros próceres, sino también a nuestros abuelos inmigrantes. Antes estábamos comentando, y vuelvo sobre el ejemplo, porque creo que sirve a los fines de no criticar el pasado o el presente, sino proyectar nuestro futuro. Piensen en nuestros próceres. Empezaron bien, la mayoría de ellos terminó mal, y la diferencia la contribuyeron al país. El modelo que tenemos hoy de lo público es los que no empiezan bien, terminan mucho mejor o muy bien, y la diferencia se lo sacaron al país. Por lo tanto, lo que creo es que de todos aquellos que le quitaron al país y retenieron y obtuvieron bienes que son materiales y no espirituales, no van a tener otra trascendencia que la del saqueo. Mientras que aquellos que lo que tenían lo dieron, van a recibir el reconocimiento de la trascendencia por lo que constituyeron. Pero eso no depende solo de ellos, sino depende de todos nosotros, que es la memoria que hacemos de la Argentina que somos. Si podemos volver a instalar a nuestros próceres en el lugar de dignidad, de respeto, en la ejemplaridad, y podemos tener memoria con verdad y con justicia para castigar ejemplarmente a aquellos que no cumplieron con la ley. Eso lo necesitamos no por las personas que fueron, lo necesitamos por las personas que tienen que venir. Y lo necesitamos no en términos de venganza, lo necesitamos en términos de construcción y de reivindicación. Si nuestros próceres se transforman en un fin de semana largo, nos perdemos un recurso formativo y educativo, porque somos ignorantes de la memoria y la historia de nuestro país. Si nosotros no conocemos las raíces y la historia de la Argentina, no podemos tener un futuro, porque cortamos de raíz el árbol de la nación. Y cuando digo amor a la nación me refiero no al nacionalismo, me refiero a la nación, que no es lo mismo. Me refiero a que aquello que en un momento fue el servicio militar debería ser resignificado hoy por un servicio cívico. Pero necesitaríamos a todos nuestros jóvenes bajo la bandera de la patria para servir al bien común. Nosotros necesitamos volver a instituir la vigencia de las instituciones. Uno no puede construir un país destruyendo las instituciones. Por ejemplo, degradando al ejército, no se construye un país. Lo que no significa que necesitamos hacer todo lo que significa revisar la historia, tener memoria, verdad, justicia, todo eso hay que hacerlo. Pero no a expensas de la destrucción de una institución básica de la Constitución Nacional que tiene que ver con aquello que instituye a la nación.
Nosotros no podemos tener un futuro destruyendo la institución de la enseñanza pública, gratuita y laica. Porque cuando nuestros próceres pensaron en el acceso universal a la educación, luego pensaron la generación del progresismo que el voto universal y obligatorio era la expresión de una formación cívica donde uno le entregaba una herramienta emancipadora a todos los habitantes sin distinción. No sé si se dan cuenta de lo que planteo, son instituciones, no estoy hablando de qué está pasando con la educación, estoy hablando de la vigencia de la institución, de la educación pública, gratuita, de igualdad de oportunidades, etc. Por lo tanto, estas apelaciones yo las dirijo a dos poblaciones diferentes dentro de los habitantes de la nación. Por un lado tenemos los que están por debajo de la línea de dignidad. Los que están por debajo de la línea de dignidad humana, no se les puede pedir que además de su indignidad tengan que portar con el desafío de la nación por construir. Los que están por encima de ese límite de la dignidad, los que tenemos pan, por ejemplo, para comer, somos responsables por ellos también. Pero una vez que uno está por encima de la línea de flotación de la dignidad, tiene compromisos cívicos. Porque es con la Constitución Nacional que se come, que se educa, que se tiene salud y se tiene techo. Porque son derechos constitucionales. No son prebendas partidarias, no son banderas ideológicas, no son favores que nos hacen, son obligaciones constitucionales. Pero para recibirlas como derecho, nosotros no tenemos derecho de exigir sin dar, sin participar, sin contribuir, sin ejercer ciudadanía. Siendo solo habitantes espectadores, lo que terminamos haciendo es marketing electoral. Consumimos candidatos, elegimos lo menos peor. Nos transformamos en ciudadanos cada 2 o 4 años por aproximadamente 1 hora, que es lo que nos lleva a llegar hasta la urna, donde votamos con B larga, el voto con B corta, y luego huimos rápidos, cautos y seguros al refugio de lo privado para mirar lo que nos pasa como si le estuviera pasando a otro que no somos nosotros. Y además, el que ganó no lo votó nadie. ¿Te le preguntan? No lo votó nadie. Puede tener 40, 50%, pero no lo votó nadie. Esto es una crisis del espíritu. No es un problema político. Y no es un problema económico. Es un problema sociocultural. Y empieza en nosotros. Por supuesto que en este marco y con este auditorio sería no solamente tentador, sino sumamente práctico, hasta diría simpático, dedicarme sistemáticamente a alimentarles el caudal de crítica a nuestros funcionarios y políticos en ejercicio. Motivo no nos falta y podríamos quedarnos toda la noche. Pero eso es un atajo, eso es un facilismo, eso es hacer del país un gran hermano, que no es un programa de televisión, es un estado de la cultura argentina. Yo lo que les quiero decir, que no pasa en la televisión otra cosa que no nos pasa a nosotros. Y el problema no está en la televisión, está en casa cuando la encendemos. Somos libres y soberanos, y sin embargo nos entregamos. Imagínense si nos entregamos a la televisión, ¿cómo no nos vamos a entregar en el destino de la nación? ¿Quién puede resistir el día siguiente haber mantenido el aparato apagado? Cuando 6 millones de conciudadanos lo vieron y otros 6 millones van a hablar de eso a la mañana. Hay que tener temple, hay que tener convicciones, hay que tener de alguna manera la fortaleza espiritual de decir, no, yo no lo veo. No solamente porque yo no lo veo, sino que me preocupa que mis hijos lo vean.
Doy es muy chiquito el ejemplo que doy, pero me sigue en el razonamiento. Hace foco sobre lo que vos podés operar. Y antes que te llenes la boca de crítica de que está todo mal, vos tenés que hacerte cargo por lo menos del televisor de tu casa. Trato de decirles que si la gran mayoría de nosotros no lo ve, se terminó. Por lo menos se terminó como fenómeno masivo sociocultural. Porque el problema del baile, del caño, es el caño que nos damos nosotros por la cabeza. Donde nos anestesiamos moral, cívicamente, espiritualmente, culturalmente. Porque ninguno de nosotros estaría dispuesto a instalar una cámara de televisión 24 horas en su casa y después ver eso. El mismo placer que nosotros tenemos para estar observando a otros que además actúan, porque no viven, no lo resistiríamos sobre nosotros mismos. Esa pasión de mirar a los demás en vez de observarse a uno mismo es el abismo que tenemos que cerrar. Yo creo que no hay que tener cámaras, no hay que filmar, ni hay que observar. Hay que participar con coherencia en la acción de lo que uno dice es lo que hace. Con la imperfección de lo humano, con las grandes y pequeñas miserias de lo que tenemos, aceptándonos como somos, pero mejorándonos en el hacer cada vez mejor. Un poco, no todo. En este desafío sociocultural, el énfasis está en la conversación íntima y personal. Por lo tanto, ahora cuando vengan las preguntas, y yo me anticipo a la primera, está muy bien, pero ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Etcétera, etcétera. No se trata de las grandes revoluciones, se tratan de las pequeñas conversaciones revolucionarias. Tener tiempo en la intimidad con los más cercanos para construir y constituir comunidades cívicas. Una comunidad cívica es una asociación lícita de ciudadanos que hacen algo bueno por los demás y dedican un tiempo y un esfuerzo regular, sistemático, disciplinado a hacer el bien común. Algo que no es tan común, pero hay que hacer el bien. Entonces, el tema es cómo calibrar las justas proporciones. ¿Cuántas horas por día, por semana, por mes tenés dispuestas para constituir una comunidad cívica? ¿Con quién te asociás lícitamente para hacerlo? ¿Con quién pactás métodos, procedimientos y sistemas, íconos, símbolos, cultura, donde sin ver el resultado mañana apostás? Porque en esa transformación el que aprende no es solamente uno que lo hace, sino también los que lo ven. Cuando ustedes le dicen a sus hijos, a su familia, me estoy yendo a 1 hora por el bien común, dejan instalada la esperanza en el que sigue. Y cuando ustedes vuelvan y le dicen, lo intenté y aún no lo logré, dejan instalada la capacidad de los valores de la perseverancia, de la templanza, de la dedicación, de la paciencia y la vocación. Porque nuestros hijos aprenden del ejemplo y los valores solo se transmiten si son virtudes, no cuando se declaman, sino cuando se encarnan. Y si no, piensen en la generación de los abuelos. Ellos enseñaron con lo que hicieron que nada se logra sin cultura del trabajo, sin esfuerzo, sin dedicación, sin constancia. Y nosotros muchas veces le explicamos a nuestros hijos que lo que no es inmediato, lo que no se consume, lo que no es ya, lo que no es ahora, lo que no es sacar ventaja, lo que no es con la ley del menor esfuerzo, entonces no es premiado, ni reconocido, ni vale. Esa transformación empieza por nosotros.
Y empieza por pequeñas cosas. Empieza por ejemplo, cuidar una planta. ¿Ustedes se imaginan a sus hijos cuidando una planta? Una mascota, una pecera, lo que quieran. No tengo nada en contra de Internet, pero me refiero a que la alienación de estar conectados de manera endovenosa a la simulación artificial del impacto y el exceso de estar informados sin estar formados, a la escalada del umbral donde la excitación siempre tiene que ser superada, conduce no solamente a la alienación, sino a la adicción. De cualquier tipo. No hay garantías para que no suceda, pero nosotros vimos una cultura que nos lleva al consumo y uno tiene que generar la contracultura de pasar del consumo a los insumos para la constitución de lo humano. Es un desafío espiritual. Y en este punto, en la Argentina de hoy, que gracias a Dios el diálogo interreligioso es una bendición que no siempre apreciamos, tenemos la capacidad de transferir desde la experiencia de las religiones a la práctica de la construcción de ciudadanía. En este plano lo que trato también de anticiparme a otras preguntas que van a venir es ¿por qué la religión se tiene que meter con la política? Yo creo que la religión no se tiene que meter con la política. Yo creo que toda la sociedad civil, religión, ciencia, empresarios, intelectuales, nos tenemos que meter con la política. Pero no para hacer en la política religión, no para hacer en la política negocios, no para hacer en la política lo que uno tiene que hacer en la sociedad civil, sino para contribuir desde lo que uno es, como civil, como ciudadano, a la gestión política. La política es necesaria. La política no es una mala palabra. La política es una práctica cívica. La política es la capacidad de transformación. Y el poder, que suena a tan mala palabra como la política, es lo único que tiene la capacidad de transformar un gesto en una transformación. Eso también es necesario que sea asumido por la sociedad civil, por las ONG, por las iglesias. No podemos hacer un país en demo. No podemos hacer en paralelo un Estado. Tenemos que cogestionar y ayudar al Estado a que cumpla con su misión constitucional. Porque que uno asista con caridad a un comedor es lo mínimo imponible espiritual que debe hacer. Porque esa es la contribución de uno. Pero un país no se arregla así. Porque para la inequidad hace falta política de Estado, no buenas voluntades. No sé si me explico en que no suspendo una por otra. Digo, en la práctica civil de la caridad uno entrena el espíritu para el bien común. Pero para que un país como la Argentina, que es rico y está lleno de pobres, porque los argentinos somos profundamente miserables, porque no hay que confundir la miseria con la pobreza, y no hay que confundir la riqueza con la inequidad. Lo que se requiere es la articulación, ni más ni menos que del Estado, y cumplir con la Constitución Nacional. No hay evidencia más clara, como la que tenemos hoy en la Argentina, de que el Estado Nacional, entre otros, tiene los recursos más que suficientes para darle de comer a todos los argentinos. Las bonanzas del mercado global, las retenciones y la recaudación impositiva dejan un excedente de caja más que holgado para darle pan a los argentinos. Por lo tanto, así como tiene que ser valorada y ponderada una buena gestión de administración, no es lo mismo tener administradores que estadistas. El problema no es el excedente de caja, sino su aplicación y su utilización. Cuando ese excedente, que es de todos nosotros los argentinos, se utiliza para la compra de voluntades, para la retención y concentración del poder, para las prebendas sectoriales en lugar de servir a la patria,
no solamente se la traiciona, sino que además de saquearla, se profundiza la exclusión social y la inequidad. Y eso sucede no por lo que nos hacen, fundamentalmente por lo que nos dejamos hacer. La participación cívica, la democracia y el Estado de Derecho da herramientas más que suficientes para que los ciudadanos, si le pusiéramos la misma pasión que le ponemos al fútbol por la conciencia cívica y la defensa de la República, tendríamos otro país. Pero no se lo reclamo a nuestros funcionarios, apelo a todos nosotros. Bien organizados, pacíficamente movilizados, cumpliendo con la ley, podemos transformarnos. No se puede transformar el país sin transformarnos nosotros. Y esto es una conversación interior y un desafío espiritual. Si lo logramos, podemos volver a hablar de los partidos políticos, de los funcionarios y a quién vas a votar en las próximas elecciones. Lo que los invito a reflexionar es si ustedes se votarían para ser ciudadanos. Y si lo van a hacer, ¿qué propuesta tienen para ustedes mismos, hoy habitantes, para ser ciudadanos? ¿Y cómo rendís cuenta frente a tu conciencia dentro de un año de lo que comprometiste como ciudadano que ibas a hacer? Hace 5 años, todos nosotros, al batir de las cacerolas, gritamos y clamamos lo que no cumplimos. Primero, con el disparate que se vayan todos, nos aseguramos que se queden para siempre. Se tienen que ir los malos, no todos. Porque no son todos malos. Entre todos nuestros funcionarios, entre todos nuestros legisladores, jueces, etcétera, no son todos malos. Habrá mejores y peores. Pero si vos borrás con el codo lo que firmás con el puño, que es ni más ni menos que la Constitución Nacional, y aunque tengas un presidente que se quedó dormido haciendo la siesta en la Casa Rosada y querés que vaya a su casa a dormir, hay mecanismos institucionales, constitucionales y republicanos para que suceda. Uno no puede participar de una civilizada pueblada donde uno, batiendo la cacerola, se fastidió y se cansó de que no funciona lo que tiene que funcionar y que se vaya. ¿Cómo que se vaya? Si lo votamos nosotros, los argentinos. Pero ese estado emocional basado en la alienación espiritual, que lo único que nos moviliza a los argentinos es el bolsillo. Porque hasta que no nos pusieron en un corralito, no nos resistimos. Pero cuando nos levantaron en el corralito, y no el de entonces, el de ahora también, porque en esta pseudo bonanza sin reforma estructural es la ilusión de que no hay corralito de nada, de que nuestro crecimiento es ilimitado, que la bonanza será para siempre, que ya somos otra vez el primer mundo. Nos sacaron el corralito, seguimos siendo los mismos animalitos, porque no queremos aprender nosotros. No ellos, nosotros no queremos aprender. En la Argentina ni se saquean supermercados ni se pintan paredes, sino por encargo. Y eso no es porque hay hambre, porque sigue habiendo hambre. Hay colapso social, que no es lo mismo que hambre. Para que no haya colapso social, hace falta fortaleza espiritual de una política cívica que forme cada vez más ciudadanos. Reforma política ya. Lo vamos a votar con las listas sábanas. Financiamiento de los partidos políticos. Fue derogado. Ley de lobbies y transparencia de la información pública. Nunca existió. El hambre es lo más urgente. Lo firmamos una sola vez. Quiero decirles que tenemos democracia y la tenemos que celebrar y preservar, pero no tenemos república. Por lo tanto, no tenemos nación argentina como lo establece la Constitución. Y si nosotros no defendemos nuestras instituciones, nuestros valores y nuestras convicciones, no lo va a defender nadie. Y la defensa no es violenta, ni agresiva, ni disruptiva. Es legítima, es espiritual, es cívica. Por lo tanto, los que creemos, le pedimos a Dios
que nos ayude, que nos ilumine y nos inspire. Él no lo va a hacer por nosotros. Aunque es argentino, ¿verdad? No lo va a hacer por nosotros. Le pedimos ayuda para hacerlo nosotros en su nombre, que no es lo mismo. Por lo tanto, invocando las bendiciones de Dios, que es Padre de todos nosotros, sus hijos, y restableciendo la familia humana en esta fraternidad de ciudadanos que somos, debemos aceptar el desafío en su nombre para que por Dios y por la patria no nos demanden a nosotros, como ciudadanos, en la nación por construir. Y si todo esto que hoy de alguna manera nos convoca, y creo que nos tiene que motivar e inspirar a hacer las reflexiones de nuestra conciencia cívica y espiritual, es posible en esta Argentina, mucho tiene que ver con el liderazgo del cardenal Bergoglio, del quien quiero hacer una mención explícita y expresa, porque así como la Iglesia Católica Argentina fue duramente cuestionada, creo que en algunos casos con razón, por sus omisiones y silencios en diferentes épocas de la historia argentina, hoy tiene una voz comprometida y clara en referencia a la defensa de los valores de la Constitución Nacional. Con mi identidad tan judía y tan argentina, con mi investidura rabínica, planteo con convicción que mi identidad no se ve diluida, sino reforzada al sumarme a la convicción de la agenda de todos los argentinos. Y eso lo hacemos muchos, algunos hablamos, algunos somos visibles, algunos somos voceros del sentido común, pero hay muchos que están en este trabajo y por eso servimos a la nación y a esta comunidad que es nuestra sociedad desde esta dimensión de que Dios no está solamente en los templos. Dios está en todo lugar donde lo dejemos entrar y fundamentalmente en el rostro de nuestros hermanos. Por ello, también quisiera, en este sentido, hacer otra mención que tiene que ver con la bendita memoria de Juan Pablo II, porque este encuentro entre judíos y cristianos, que también es bendecido en la Argentina en el trabajo con nuestros hermanos musulmanes, es posible, entre otras cosas, por figuras que, como todavía somos contemporáneos, no nos damos cuenta de la trascendencia que tienen, como fue la de Juan Pablo II. Porque él marca una pauta de la diferencia entre los valores y las virtudes. Hacía 40 años que el Concilio Vaticano II había prescripto en su doctrina y en su dogma con nuestra etate el vínculo entre el catolicismo, el cristianismo y las religiones no cristianas. Entre otras cosas, establecía los lineamientos del vínculo con los hermanos mayores. Estaba escrito hacía 40 años. Ni lo conocía, ni lo leía nadie, ni nos enseñaba en ninguna iglesia. Lo sabían únicamente los teólogos. Hizo falta que un grande como Juan Pablo II, en 4 minutos, cierre 40 años y 2000 años de distancia. Cruzó la plaza en Roma y entró en la sinagoga. Y dijo, aquí están, ellos son nuestros hermanos mayores. Eso no solamente lo hace un grande, lo hace también un santo. Y aunque no votemos en el Vaticano, nosotros nos sumamos al deseo que sea proclamado. Hombres de esa magnitud iluminan a la humanidad toda. Lo que necesitamos aquí en la Argentina es seguir ejemplos de esa envergadura. Hace falta grandeza y trascendencia. Tenemos buenos ejemplos en el mundo. No está todo perdido y no está todo mal. Hay mucho bien, pero hay que abrir los ojos del alma y mirar esa luz. Es la de Dios y la de los hombres. Por lo tanto, con esa invocación, que es la de la paz que trae el Espíritu, quiero agradecer esta noche esta presencia, esta invitación a las autoridades que me han invitado y que hicieron posible esta participación con todos ustedes y asumir este compromiso
de que el país no es unitario, el país es federal, no tiene que ser feudal, y que aquello que sucedió en la historia argentina, que nos dividió y nos costó tanta sangre, que en una época era por el puerto de Buenos Aires, hoy puede ser por las retenciones y la coparticipación, pero la historia argentina no la aprendimos y los problemas no los hemos superado. Tenemos que volver a insistir en hacer memoria, en volver a nuestras raíces y hacer posible la gran y bendita tierra prometida que es la nación argentina. El que hace la paz en las alturas celestiales, haga de su paz en nosotros, entre nosotros, y nos sea permitido decir amén, no sé shalom bimbromavu y hace shalom aleinu ve al kol yeshveitebel bimbru. Amén. Sea para ustedes la paz, salam, shalom. Amén. A ustedes. Cumplí con mis 40 minutos, aproximadamente, ¿no? 45. Les recuerdo que están ya ubicadas a ambos lados de la sala las señoritas para recibir por escrito las preguntas que deseen formularle al rabino Bergman. Cuando las tengan, señoritas, a medida que las van recibiendo, las van acercando a este estrado. Primera pregunta, rabino Bergman. Atentos a que solo desde un partido político se pueden nominar las candidaturas. ¿Qué debemos y cómo podemos hacer para mejorar la partidocracia rancia y mejorar la calidad de los candidatos? Bueno, algo mencioné sobre este tema que quiero, digamos. Ahora vamos a pasar, digamos, de lo espiritual celestial a la práctica terrenal. Pero es necesario poner los pies en el barro, porque si no, esto no lo resolvemos. Así que está muy bien. En principio, si nosotros no pensamos que el stock de recursos humanos para mejorar la política va a venir de la sociedad civil, yo les pregunto de dónde creen que va a venir. Entonces, la reposición de stock de los recursos humanos que están en la política, viene la sociedad civil. Y para que venga la sociedad civil, nosotros, sociedad civil, nos tenemos que dejar de hacer los distraídos. Y tenemos que empezar a cultivar vocación por lo político. Significa que el día de mañana, una madre, que puede ser una madre italiana, una madre, por ejemplo, yo conozco más la versión judía, ¿no? Una yemame le dice a su hijo: ¿sabés qué quiero que seas cuando seas grande? Yo quiero que vos seas un abogado o un doctor y seas exitoso y te vaya muy bien y te vaya bárbaro y ganes plata y seas prestigioso y qué sé yo, bla, 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 y hasta seas diputado de la nación. Es decir, una aspiración para nuestros hijos que además de ser exitosos en una cantidad de cosas, además puedan tener la dignidad y dar la dignidad de la función pública. No lo que sucede hoy, que el que no tiene nada para perder, o el que se quiere llevar lo de todos, entra a lo público para ver cómo nos saquean. Esa concepción instalada en la práctica mayoritaria, si quieren, de la corrupción política, se neutraliza, no pidiéndoles que dejen de robar. La única manera que nosotros tenemos es poniendo, primero, gente buena, honesta y noble, que se empiece a formar, y usted va a decir, pero se va a pudrir, porque cuando pasen ahí, no, porque antes de que pasen ahí hay que cultivarlos, como una incubadora, hay que cultivarlos, y ese es el trabajo que estamos haciendo esta noche, y hacer cumplir la ley. Porque yo creo que no se puede inmolar referencia social en lo político sin antes hacer cumplir la ley.
Porque si se cumple con la ley, se minimiza el daño de lo que está, como dicen acá, rancio. No se anula, se minimiza. Ustedes créanme que si nosotros cumplimos con la Constitución Nacional, todo lo que se roba, se robaría mucho menos. Ahora, el problema es si no tenemos Constitución Nacional porque no funciona la República, esto es un problema. Pero eso depende de nosotros. Y una cosita chiquita respecto a esto es así. Yo les quiero hacer una aclaración por las dudas. Yo no pertenezco al Partido Justicialista. Ni tengo ningún antecedente ni personal ni familiar con el peronismo. ¿Está bien? Pero que el Partido Justicialista esté intervenido es un problema de todos los argentinos. No se puede permitir que un partido tradicional mayoritario en la expresión democrática de los argentinos, tantas veces proscripto y tantas veces atomizado, lo que ustedes quieran, esté intervenido por la justicia. No puede ser. ¿Pero eso de quién es el problema? De ellos. De ellos. No, es nuestro. Porque si no hay reglas de juego claras, legales y formales para todos, estamos en un problema. Ahora, no solamente en el peronismo no hay internas, en general no hay internas. Desde partidos que no tienen internas, porque hay una decisión matrimonial, hasta partidos mesiánicos unipersonales, tenemos el mismo problema. Lo que nosotros necesitamos es práctica republicana. Y lo que necesitamos es, en vez de hacer reformas constitucionales que sean un mamarracho, como ya hicimos, para arreglos políticos y perpetuaciones indefinidas en el poder, una reforma constitucional noble, vigente, plural y sana para la Argentina es no permitir que en un gabinete haya familiares, mucho menos que haya sucesión matrimonial consecutiva en el Ejecutivo. Pero si eso no les gusta, ahora hay que votar. Pero si eso no es sano para la nación, hay que reformar la Constitución. No sé, nadie lo imaginó. O sea, al Alberdi se le pasó. Nadie se lo imaginó, pero si nadie se lo imaginó, no implica que si ahora sucedió, la manera de revertirlo no es quejándose, es trabajando en el orden constitucional. Hay que reformar la Constitución y prever que eso no suceda. Bueno, ya está, ahora fuiste, ahora votá, pero en un futuro no lo puede prever. O sea que partidocracia son todas cosas cívicas, gente. Son todas cosas que nosotros tenemos herramientas. Si juntás 500.000 firmas, lo lográs. Pero ¿quién se va a poner a juntar las firmas? ¿Quién de nosotros que tenemos cosas tan importantes para hacer vamos a perder nuestro tiempo por estas cosas? ¿No? Bueno, ahí se nos pierde todo. Como doy ejemplo siempre del consorcio. El consorcio, todos sabemos que el administrador nos roba. La pregunta no es si roba, sino cuánto. Si roba razonablemente, no hay problema. Si roba demasiado, cambiamos de administrador, no la práctica de la administración. Pero nadie está dispuesto a sacrificar su precioso tiempo en revisar las cuentas, en pagar los servicios y ver en qué va la plata de todos, las expensas comunes. Entonces, entregamos lo común al peor. Y cada uno se queda en su departamento. Hasta que vuelen los caños, no puedes usar más el ascensor, no tenga más cochera. Ahí dice, uy, ¿qué pasó con el edificio? Y a nadie se le ocurriría que la calidad de su departamento va a ser buena si uno vive en un consorcio que colapsa. Bueno, eso es un país. Perdón, me extiendo demasiado. ¿Cuál es la diferencia entre nación y república o cómo la entiende usted? Bueno, digamos, la diferencia tiene que ver con respecto a la idea de la nación como proyecto que realiza en las funciones del Estado la vocación de un pueblo, se puede organizar jurídica y políticamente de diferentes maneras. Por ejemplo, bajo la forma republicana. La república es una manera de organización política de la nación. Nosotros tenemos una nación que es una república representativa federal.
pero podría haber otros mecanismos. Uno podría tener un sistema parlamentario, podría tener un sistema monárquico parlamentario, podría tener un sistema de coaliciones parlamentarias, etcétera, y no republicano. Bueno, el sistema nuestro es republicano, donde tenemos un sistema republicano, donde hay mecanismos, donde los principios de un Estado nacional, reminiscencia de lo unitario, y federal, conviven entre sí, donde hay atribuciones federales, provinciales, nacionales. Y al mismo tiempo tenemos poderes interdependientes, el ejecutivo, el parlamentario y el judicial. Bueno, el término república es genérico, es una forma de organización de un gobierno. Y nosotros tenemos una determinada república tal como consta en la Constitución. Bueno, así veo la diferencia entre república y nación. ¿De qué manera la educación puede contribuir a la formación del ciudadano? Bueno, formación ética y ciudadana, bajo los nombres que tuvo en cada generación, la tenemos todos los argentinos aplazada. Era una materia del secundario que no hemos aprobado. Debería ser una materia primaria. Y eso es esencial. Por ejemplo, lo que hablamos recién, nosotros somos ignorantes de nuestros derechos y obligaciones y somos ignorantes de nuestra Constitución, de los documentos básicos, no los conocemos, de nuestra historia somos ignorantes. Entonces eso hay que tratar, creo yo, como de recuperarlo con formación y con instrucción. Y doy un ejemplo, por ejemplo, un derecho constitucional es la libertad de tránsito. Ustedes saben que uno puede transitar por la República libremente, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno no va y se compra un auto y lo maneja si no tiene una licencia de conducir. Uno podría decir que la licencia de conducir es una restricción a un derecho constitucional de libre tránsito. Si yo tengo dinero y me compro un auto, ¿por qué necesito una licencia de conducir? Y porque hay una ley que dice, la ley de tránsito, que uno tiene que comprobar la idoneidad del ciudadano, que para ejercer su derecho constitucional de libre tránsito no se le da un auto si no tiene licencia. Suena lógico, ¿verdad? Bueno, hay que hacer lo mismo con el DNI. Usted va a decir, voto calificado, no universal, elitista. No. Es un tema nada más de recaudo para el uso. De así como un auto puede ser un arma, un DNI también. Entonces uno lo mínimo que hace, instruye al ciudadano para decir, mira, yo te voy a dar el DNI, pero vos por lo menos que yo con múltiple choice o algo me tenés que decir, por ejemplo, si sabés cortar una boleta, que es un diputado, que es un senador, cada cuánto se vota, cómo se elige, qué sé yo. ¿No les parece? Es una cosa, digamos, mínimamente, para mí sensata. Pero no como una cuestión coercitiva, vuelvo a Sarmiento, como una cuestión emancipadora. Vos le das al tipo el DNI con la formación mínima, que hoy como el sistema educativo público no funciona, está colapsado, etcétera, tenés que buscar un mecanismo más flexible donde no das el DNI sin una mínima instrucción cívica para que empiece a entender el desafío de ser un ciudadano. Si no se transforma en un esclavo electoral, si no es un DNI trucho, si no es más fácil. ¿Cuál es el cordón que une el espíritu del hombre con el Estado? La ciudadanía, es decir, el ejercicio cívico ciudadano une tu vocación espiritual. Cuando yo digo espiritual no hay que confundirlo con religión o con dogma o con creencia. Espiritual es universal para todos los seres humanos por igual. Todos los seres humanos somos espirituales. No tiene que ver con las ideas teológicas o confesionales, ¿no? Entonces vos tenés una energía motivadora de querer hacer cosas, decís está el Estado, está el país, ¿cómo me conecto con eso? A través de tu ejercicio cívico y ciudadano, y tenés mucho para hacer como ciudadano. Por ejemplo, yo les recomiendo, cuando se lleven la lista sábana en la que nos van a hacer dormir a todos, ahora llévense una copia. Una pongan en la urna, otra llévense ustedes. Porque ustedes votan por las letras chiquitas de lo que no conocen. No votan por las letras grandes en negrita que están arriba. Esos entran seguro. El tema de la letra chiquita, que no saben ni quién es. Hay que llevársela y después ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlos. Amigablemente, pero hay que ir a buscarlos.
Nosotros no ejercemos esto, el tema espiritual y el Estado, nosotros no ejercemos este controller cívico, que es ir a pedirle rendición de cuenta al que fue elegido. Entonces hay muchas prácticas espirituales para mí bastante más sencillas y más en lugares donde somos todos conocidos y es más íntimo y más peligroso también, ir a buscarnos a rendir cuentas. ¿Cómo cambiar la realidad social en una población mayoritaria que depende laboralmente de la administración pública? O sea, ¿cómo vencer el miedo a la persecución como consecuencia de lo anterior? Bien, dos cosas. Yo planteé algo que salió en el diario de La Nación y no me interpretaron bien, que yo planteaba que hasta que nosotros hagamos una reconversión sociocultural hay que liberar el tema del voto obligatorio, no en términos de que es una buena idea a futuro, pero sí una primer medida de blanqueo entre habitantes y ciudadanos. Si nosotros blanqueamos quienes van a ejercer con convicción su voto y quienes van por obligación, ya tenemos un primer, por lo menos, diagnóstico sobre cómo empezar a trabajar. La segunda parte tiene que ver con instruir a la gente que en el cuarto oscuro, aunque hay luz, es oscuro. O sea, es oscuro en el sentido de que es un ámbito sagrado de la preservación de la conciencia. Este fenómeno solo lo vimos en Misiones y el pueblo de Misiones nos dio un ejemplo. Uno no le dice no tomes las prebendas de los que te quieren comprar, lo único no te vendas. O sea, un funcionario, aún que depende de la administración, ¿sí?, sabe en última instancia que no es una garantía votar por el clientelismo político, porque eso no emancipa a la próxima generación. Eso es lo que yo trato de decir respecto a cómo crear una trascendencia. El clientelismo es un mecanismo de intrascendencia, es de agarrar poco y mal como sea, de lo que no te va a quedar nada igual, porque tus hijos, ¿qué aprenden? Aprenden que vos, en lugar de ser un ciudadano, fuiste comprado en tu voluntad por un sistema. Entonces uno ahí tiene una tensión. Ahora, si esa persona no tiene ninguna posibilidad en la equidad y en la seguridad social de tener garantizado su pan, es lo que yo les decía antes, uno no es lícito imputarle a esa persona que se sumerja por debajo de la dignidad para reivindicar a la nación. Pero hay muchas más posibilidades de que aquellos que no dependen de este tipo de situación den vuelta socioculturalmente para que esto se modifique. ¿Y cómo se hace? Con inversión genuina y estructural. Si hay fuente de trabajo, si hay inversión, si hay bienestar, la gente no va a depender de ese tipo, digamos, de prebendas electorales de un sistema que hay que cambiar. Por eso yo les planteaba antes que estos son cambios en generaciones. No, los cambios socioculturales no coinciden con los electorales. Eso hay que asumirlo ya. No nos va a llevar mucho tiempo, pero esto en 100 años lo arreglamos. Si empezamos hoy. Bueno, podemos hacer una rebaja, 50 si quieres. Pero parece un chiste, pero es muy serio lo que digo. Es decir, hay que hacer cosas que no las vas a ver. Hay que hacer cosas que no las vas a ver. Si no podemos empezar con esa conversación, no empecemos. Vamos a buscar soluciones mágicas y mesiánicas, sino. Y no ciudadanía. Hay que hacer cosas que no las vas a ver. Que, en definitiva, te digo, esto que yo les planteo en ciudadanía es lo que vos decís todo el tiempo que es para lo que vivís. Cosas que haces que no vas a ver. Es decir, no entiendo, ¿cómo cosas que hago que no voy a ver? Claro, lo que vos le enseñás a lo que está alrededor tuyo es que la vida es eso. Le enseñás, después no lo cumplís, pero es lo que le decís. Le decís, mirá, lo importante que es la salud, es la familia, es el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Después te alienás en todo lo que tiene que ver con el tener, no con el ser. Pero en principio es lo que decís. Bueno, ahora hay que cumplir eso. Hay que dar muestras de que uno hace cosas para trascender. Y es un país eso. Un país es eso.
país es un imaginario colectivo de lo que vamos a hacer cuando no vamos a estar para contarlo. ¿O ustedes conocen algún prócer que lo aplaudieron cuando hablaba? Es como los profetas bíblicos. Los profetas son famosos por los libros que se escribieron mucho después, cuando constataron que no los quería nadie. Bueno, la explicación, bueno, no debería ser yo que lo explica, pero de hecho ya mi posición ecléctica e interreligiosa me habilita. Es el mejor ejemplo de esto es Jesús. La trascendencia, la escatología, tiene que ver con eso. Alguien que en el acto más sublime de amor para redimir los pecados de la humanidad es sacrificado en la cruz. No lo hagan, pero me refiero a que no se pide ese grado, digamos, de ofrenda. Pero aún en su nombre, uno dice, bueno, si el mismo Hijo de Dios se sacrificó para redimirnos, ¿qué vamos a sacrificar nosotros por la redención? ¿Nada? No. Hay que sacrificar algo, pero sacrificar no en términos de inmolación. Sacrificar es de eso que te querés quedar, de lo que querés retener, de lo que pensás que te vas a llevar, de lo que vas a arreglar en lo privado. No, hay que tratar de dar algo y trascender. Hay que matar algo en la materialidad en términos de la espiritualidad. Algo hay que cancelar. Todo no se puede. Bueno. Vamos a las dos últimas preguntas. Y sí, igual todas nos las íbamos a contestar y el mecanismo de las preguntas escritas es a los fines nada más de que no haya otras conferencias. Ya que fueron todos tan pacientes de escucharme a mí, la idea es que no es lícito de que ustedes sean traicionados en su buena voluntad y alguien empiece a conferenciar, porque sobre estos temas podríamos quedarnos toda la noche y todos tenemos temas infinitos para plantear, así que es una restricción metodológica. De cualquier manera, en el blog que está abierto del Manifiesto Cívico, www.manifiestocivico.blogspot.com. Está en la última hoja del libro, también está mi mail ahí. Y está el blog está destinado, sin que nadie se ofenda, a los jóvenes. Igual ya advertí que la juventud es un estado del espíritu y además una situación de alfabetización tecnológica. ¿Está bien? No es un tema de la edad. Pero lo que no es virtual para los jóvenes no es real, así que nos encontramos en el blog discutiendo estos temas ad eternum, porque no tienen una solución inmediata, pero es una conversación cívica. Y la conversación recién empieza, así que las últimas dos preguntas para no abusar de vuestra paciencia. Dice la pregunta siguiente: ¿por qué después de tantos años de la experiencia vivida, deberíamos entender que se refiere a lo institucional argentino, no hemos aprendido nada? Bueno, hay que ponerse así, está bien. No, todavía no sacamos las conclusiones, algunas cosas aprendimos, yo creo que cuando digo no aprendimos nada me refiero, es una manera como muy terminante de desafiarlos a pensar qué vamos a hacer para aprender, pero aprendemos. Yo creo que hay cosas que aprendemos y todavía no las hemos cristalizado en un cambio visible. Es como si esto es como un material, ¿no? Que tiene que ver con una propiedad física que ahora es psicoanalítica, resiliencia, que es la capacidad plástica que nosotros tenemos frente a los impactos, a los golpes y a las crisis, de ir adaptándonos. Todavía falta cómo traducimos esa adaptación en un cambio sociocultural que todavía no es manifiesto. Pero podríamos por lo menos plantear dentro de esos aprendizajes cuál es la parte de ese aprendizaje que vas a encarnar vos, no la sociedad, vos. Si haces un pequeño raconto según tu estado de situación, plantearía lo siguiente: aquellos que no se sienten jóvenes por algún motivo, no importa la edad, tienen que cerrar sus ojos y volver al estado de juventud. Si ustedes vuelven al estado de juventud, van a encontrar ahí una utopía, una idea, algo que es el horizonte, algo donde no vamos a llegar, pero orienta a dónde ir.
Porque la vida es caminar, no llegar. Pero si uno no sabe hacia dónde va, se perdió la vida. Entonces hay que posicionar eso, ese primer aprendizaje. El segundo es la estrategia del camino. ¿Con qué te vas a aprovisionar para hacer la travesía? No sea cosa que ya des el primer paso y ya te des por vencido. Hay que entrenarse para ese viaje. Bueno, y a partir de ahí tenemos pedazos de la historia argentina, según lo que cada uno transitó, como para sacar algún tipo, digamos, de aprendizaje. Bueno, de los últimos años yo creo que hay muchos aprendizajes para tomar y creo que estamos mal, pero vamos bien. Ya los modelos anteriores están agotados. Todos estamos convencidos que los partidos políticos tradicionales y convencionales no representan nada ni a nadie que no sea lo que tiene que ser reinventado. Por lo tanto, estamos todos igualados. Por varios motivos estamos todos igualados. Por lo tanto, tiene tanta vigencia lo nuevo como llenar de sentido lo viejo. O sea que el trabajo es para todos igual. Y lo que hace falta es animarse a militar y a participar y a involucrarse. Así como una generación le explicamos, por la sangre que costó y la generación que perdimos, que era muy peligroso involucrarse y participar, es el tiempo de explicar que no hay nada más peligroso que no involucrarse. Ahora, eso es lo peligroso, no involucrarse y no participar. Entonces creo que hay mucho aprendizaje positivo que tenemos que tomar. Y bueno, yo vocacionalmente me dedico de alguna forma a llevar, digamos, como esta buena nueva. Podemos, pero no es síganme, porque síganme es que los voy a defraudar. Es vayamos, que no es lo mismo que síganme, vayamos juntos, que no es lo mismo que seguir. Vayamos juntos, decís, pero no entiendo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, leamos la Constitución, está todo escrito ahí. Lo que queremos ser como nación está escrito ahí. Que no sabemos todavía cómo hacerlo es otro problema, pero lo que queremos ser, la utopía, está ahí. No hay que ir muy lejos. Y los valores están ahí. Y lo común está ahí. Eso nos va a dar unidad. El desafío es hacer de la sociedad argentina una comunidad. Esa sensación íntima de que uno es socio con el argentino de al lado y que está dispuesto a hacer con el otro algo. Como siempre digo, ¿en qué somos socios los argentinos en la sociedad argentina? ¿En que caímos en este país o que vamos juntos al país que queremos? Por eso también creo que es el mismo modelo de nuestros inmigrantes. Yo tomo mucho el tema de los inmigrantes, pero para mí un modelo es el del gaucho judío. En nuestra historia judía y argentina hay un punto de síntesis donde no se tiene que confundir integrarse con asimilarse. Uno no se tiene que asimilar, no tiene que dejar de ser quien es, pero se tiene que integrar, porque si no, no se compromete con el destino del país que es. Entonces, nuestros gauchos judíos se hicieron gauchos, no sabían lo que era ni ser gaucho, ni el mate, ni nada, y se pusieron la bombacha, se montaron a caballo y con forma de un rancho hicieron una sinagoga, hicieron sus instituciones. Bueno, todas las inmigraciones, ¿verdad?, hicieron eso. Pero se supieron integrar. Bueno, el desafío de esa integración tiene que ver con esta contribución. Cómo cada uno se suma con su diferencia a lo de todos, contribuye con su diferencia, no la diluye ni la solapa, pero no es un promedio, es la unidad de lo común. ¿Y lo común qué es? Los valores de nuestra Constitución, interpretados cada uno de su ideología, su tradición, su origen, etc. No está mal disentir, lo que está mal es no dialogar, lo que está mal es no tener pluralidad, pero eso es la riqueza de una democracia y una república. La última. La última, Rabino Berman, contiene una cierta dosis picante. Bueno, no hay problema, estamos preparados. Y dice así: ¿se va a involucrar el Rabino Berman con algún partido político? Sí. Estuve sintético con la última, ¿no? Bueno, en algún momento la síntesis iba a llegar. Sí,
con todos, pero no voy con ninguno. ¿Qué significa eso? Sí, es en el concepto de política cívica, la idea muy original para la Argentina, y por lo tanto asumo que soy y seré un incomprendido, es que como lo que estamos tratando de hacer es estar junto con todos los políticos y todos aquellos que se proponen para la función pública, plantearles código de cogestión y participación activa para la mejora de sus propuestas y su gestión en lo público. Pero mirando no a lo que ofrecen los políticos, es decir, con qué partido vas y a qué candidatura te subís. No, porque eso es funcional a la necesidad de los políticos. Sino yendo ahí, pero mirando acá. Es decir, yendo ahí y mirando a la sociedad civil, diciendo, muchachos, vamos. No, andá vos que te votamos. Nosotros, qué bien, andá, te vamos a elegir, te vamos a votar, hace falta gente como vos. No, ya, escucha. ¿Cuántos referentes sociales ya inmolamos en la trituradora partidaria de lo político en el estado que se encuentra hoy? Sin pretenderlo ni mucho menos las comparaciones, pero ya digamos, yo ya conocí más de un rabino que se han sacrificado. No vale la pena lo mesiánico ni lo escatológico, lo que hace falta es el trabajo. Entonces, vamos significa, cuando tengamos masa crítica de ciudadanos que estemos dispuestos a involucrarnos en lo político partidario, yo no voy a tener ningún problema, pero no en estas circunstancias y en este contexto donde lo mandan a uno a hacer el trabajo de todos. No, vamos todos a hacer el trabajo de todos. Pero ¿cómo lo haces? Sumándote a aquellos que ya están asumiendo funciones, mejorando su performance, cogestionando con ellos y sumando más sociedad civil que venga y que trabaje. Y tampoco implica que cuando uno está con alguien es que piensa de él ni bien ni mal, ni está de acuerdo con todo lo que dice. Yo ya he confundido lo suficiente a todos como para que no quedar etiquetado con alguien. Pero al principio fue muy duro. O sea, estar con Bloomberg en términos de la seguridad implicó ser catalogado como el rabino de derecha, el terrorismo de Estado, rabino nazi, ya que sea, yo ya con el título de rabino de la Iglesia Católica tengo más que suficiente, pero además tenía todos los atributos, ¿no?, por estar con Bloomberg. Pero el señor, no vamos a discutirlo ahora, pero un padre le asesinaron a un hijo y convoca a la gente a participar en la calle para manifestar por el tema de la seguridad, vos no tenés que votarlo, no tenés que estar de acuerdo con todo lo que piensa. A lo sumo vas o no vas, punto. Pero después, Lilita Carrió. Te sumó Lilita Carrió, vas con Lilita, coalición. Sí, nosotros participamos en la mesa interreligiosa, la coalición cívica, junto con otros referentes de otras religiones, y aportamos desde ahí nuestra visión a lo que la coalición cívica quiere proponer. Pero lo que quiere proponer, después se quiere votar. Pero también hemos trabajado con la Bania, con la gente de Recrear, del PRO, con Gabriela Michetti, con Eugenio Bursaco, trabajamos con Esteban Bullrich, con gente de Recrear, también de la gente de Ricardo López Murphy, con Francisco de Narváez. Hemos conversado y trabajado con Daniel Scioli antes de que le impidan hablar con todo aquel que no está autorizado en las listas. Es decir, todo ese tipo, digamos, de situaciones, nosotros la hemos desplegado genuinamente yendo con aquel que te invita a participar. Ahora, en lo personal, como yo no tengo una restricción porque no soy sacerdote ni soy un consagrado y además que soy afín con la Iglesia, no pertenezco a la Iglesia Católica, no tengo limitación electoral, no sé si se entiende, puedo ejercer un cargo. Es decir, lo vas a hacer y yo no tengo problema en hacerlo, pero ¿a usted le parece sensato que lo haga hoy en función de todo lo que tenemos que construir? ¿Dónde puedo ser más útil en términos de esta construcción cívica? Entiendo hoy como referente social, pero involucrado en política. Esa es la novedad. Involucrado en política. ¿Usted hace política, rabino? Sí, y a mucha honra, hago política. ¿Y? ¿So what? ¿Cuál es el problema?
No, porque, no, pero ¿qué? No solamente yo hago, vos también tenés que hacer. ¿Vos sos un empresario? Bueno, afloja un poco, vení a emprender la nación. Vos sos un científico, sos una persona de la cultura, bueno, vení, hacé algo. No, pero no sé dónde, no sé cómo, y yo tampoco sé, pero bueno, empecemos a ver por dónde, con quién, de qué manera, hasta que las cosas cristalicen. Ahora, esto es en julio del 2007. Espero, con la ayuda de Dios, entre otras cosas, que las cosas sigan así para octubre también. Lo que no implica que estoy pensando en una candidatura. Estoy planteando de que la Argentina en 3 meses es la Argentina en 3 meses. Entonces, frente a las situaciones, digamos, de modificación, de vértigo y de cambio, uno tiene que estar atento a cuando uno tiene posibilidad de construcción o tiene que salir a defender la desintegración. Como yo espero que no haya desintegración y haya un camino ordenado y apelemos a la conciencia cívica y como también dice el presidente, votemos con memoria, por lo menos de la historia argentina, pero también de los últimos 3 años. Y que la gente tenga conciencia cívica de una cantidad de cosas, creo que no sería prudente que yo les conteste hoy con qué partido, con qué estructura debería yo participar hoy. Pero a mí me parece que lo que estoy proponiendo es, ¿por qué no empezamos a soñar y a pensar qué partido y qué estructura vamos a empezar a construir juntos mañana? Porque la vamos a necesitar. Porque la generación que viene no le sirve lo que hay. Pero no se destruye ni se tira lo que hay, se construye y se repone algo nuevo, que no es lo mismo. Tiempo, trabajo y esfuerzo. Que Dios nos ayude y que todos trabajen. Terminamos, aplausos a todos. Muchas gracias, Rabino Berman. Gracias por la paciencia. Y hacemos extensivo en nombre de las entidades que auspician este ciclo, Fundación Hamburgo y Fundación Cultural Santiago del Estero, el agradecimiento al público presente y la invitación para un nuevo encuentro de este siglo en fecha venidera. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.